mensaje de Jesucristo. Y nada se puede salir de la palabra de Dios. Amén. Y vivimos por la fe que habita en cada uno de nosotros y por la palabra predicada. Si a ti te dicen en esta tarde cuál es el libro preferido de la Biblia, ¿cuál es tu libro preferido? Todos aquellos que de alguna forma conocemos la palabra y tienes acceso a conocer todo Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿cuál es el libro que más recurrente en tu vida, lo que más sueles leer? Si te preguntan también en esta tarde y te pregunto cuál es el personaje de la Biblia con el que más te identificas y que más te gusta leer la historia, uno se para a pensar y yo reflexionaba en esta mañana y yo podía ver, Señor, creo que no tengo libro favorito ni personaje favorito, porque cada vez que yo abro la Biblia y leo tu palabra, te veo a ti. Y fíjate, Iglesia, que la mayoría de los hombres tendemos siempre a tener admiración, a sentir admiración por personas, a creer, pues mira este hombre lo que hizo, mira Moisés lo que hizo, mira lo que el apóstol Pedro hizo, mira lo que Pablo hizo, y no nos paramos y no nos damos cuenta que la Biblia me habla en todo momento de Dios. Que todo lo que sucede, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, me está manifestando a Dios como Creador, a Dios como Padre. Me revela a Jesucristo en esa salvación tan grande para el hombre. Y me revela al Espíritu Santo que está en este tiempo en la Iglesia. Así que sea cual sea el libro de la Biblia que tú abras, sea el versículo que tú escojas, tú comienzas a leer y tú vas a ver a Dios manifestándose a la vida del hombre. Pensamos que hubieron hombres valientes, como lo fue David. Pensamos que hubieron hombres decididos, como lo fue Daniel, que no quiso negar a Dios y que fue metido en el foso de los leones. Pensamos en Moisés que abrió las aguas y vemos casi siempre al hombre. Pero cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios me doy cuenta que nunca fue el hombre el protagonista de la Biblia. Que el gran protagonista de la Biblia es Dios mismo, manifestándose y usando la vida de los hombres para que viéramos su gloria y su poder en medio de nuestras vidas. Ven conmigo al libro de Éxodo 4, versículo 10. Este es el llamado que Dios hace a Moisés cuando le llama para que vaya a Egipto. Y Dios le habla que le va a usar para liberar a su pueblo. Pero mira el gran Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? En este texto, ¿a quién ves? ¿A quién ves? Yo veo a Dios. Veo a Dios manifestándose a la vida de un hombre lleno de debilidades y de limitaciones. No sé si tú te identificas a veces porque le dice que soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lo que hoy en día es alguien que es tartamudo, que le cuesta expresarse. Que para desarrollar un pensamiento tiene que pensarse mucho lo que tiene que decir. Y yo veo aquí la manifestación de Dios en la vida de un hombre. Sin embargo, nosotros cuando leemos la historia estamos viendo al gran Moisés y no es más que Dios tomando a un hombre sencillo. Y él ni siquiera, él dice: Señor, envía a quien tú realmente tienes que enviar.
Aarón era levita en el templo, así que él también se desenvolvía bien, era un hombre elocuente. ¿Y sabes qué? Que Dios se enfada con Moisés y le dice, ¿acaso no sé yo que tu hermano Aarón sabe hablar? He aquí, irás a él, y cuando él abra la puerta, se alegrará en su corazón, os enviaré a los dos, pero yo te hablaré a ti, los dos hablaréis lo que tenéis que decir a Faraón. Pero hermanos, yo estoy viendo aquí a Dios obrando en la vida de las personas. Hermanos, Dios muchas veces sienta a los listos y levanta a los que socialmente parecen tontos. Pero Dios va a mirar el corazón. Yo jamás me atrevería a medir la espiritualidad de una persona, ni por lo bien que habla, ni por lo bien que se expresa, ni por el conocimiento que pueda tener de la palabra de Dios. Porque más bien Dios lo que va a mirar es el corazón de una persona. De Moisés se decía que era el hombre más manso de la tierra. Así que cuando tú y yo miramos a alguien y vemos a alguien, yo puedo ver el gran poder de Dios revelándose a la vida de una persona. Y no escatimes tu pequeñez, no escatimes tal vez el poco conocimiento que tú puedas tener, porque cuando Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Pero es muy importante que tú y yo estemos dispuestos y digamos, heme aquí, Señor, aunque el Señor, pero yo no voy a saber, yo no voy a... Donde Dios te mande ir, ve. Al trabajo donde Dios te lleve, ve. Haz todo obedeciendo a Dios y en las mejores de tus posibilidades, porque aún en medio de tu tartamudez física o mental, Dios puede obrar maravillas en medio de nuestra iglesia. En 2 Corintios 4:6 dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios manda que de las tinieblas emane la luz, para que todo el mundo sepa y tenga conocimiento de la gloria de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y Dios usa la vida de su pueblo y de sus hijos, y somos vasos de barro. ¿Y sabes por qué tanta debilidad a veces y tantas limitaciones? Porque es muy importante que tú y yo sepamos que el poder emana de Dios y no de nosotros mismos. Porque rápidamente tendemos a pensar lo mucho que valemos, la buena experiencia que tenemos. Y tendemos a decir, Señor, no te necesito. Y Dios nos hace ver una y otra vez que somos vasos de barro. Y un vaso de barro rápidamente se quiebra y es sencillo y es hasta feo y todo. Uno tiene una cristalería, pero luego tiene uno los vasos de cada día, que están hasta opacos y están de tanto lavarlos, están hasta rayados. ¿Tienes vasos así en tu casa? Y no sabes por qué, pero siempre te vas a por ellos. Siempre, si yo tengo que beber agua, de todo lo que me he podido comprar, al final siempre voy al que está más rayado porque es para mí el más cómodo, del que mejor bebo y del que estoy acostumbrada. Pues Dios nos usa a nosotros como ese vaso de barro sencillo, pero Dios sabe que va a tomar nuestras vidas y que vamos a decir, heme aquí, aquí estoy, Señor, pero tú sabes lo que escoges. Y hay muchos listos que se quedan sentados y hay muchos que hasta con tartamudez, pero Dios los levanta y los capacita y los prepara para llevar adelante su reino y su gloria aquí en la tierra. Cuando yo leo la Biblia, no veo a la persona, veo al Dios que trabaja con las personas. Luego nosotros tenemos respeto por cada hombre y por cada mujer de Dios. No se nos olvide, porque a veces menospreciamos a personas de la Biblia o decimos qué poca fe tuvo Pedro. Anda, que ya se le ocurre cortarle la oreja a aquel soldado, pero qué bruto. Hermanos, todo lo que hicieron, cualquiera de nosotros podríamos haber caído rápidamente.
y hasta peor y todo. Y yo siempre respetaré a hombres y mujeres de Dios, pero yo leo la palabra y yo veo al Dios de la palabra. Y de la misma forma que Él toma la vida de Moisés, sé que Dios puede tomar mi vida. Y de la misma forma que yo me identifico con ese vaso de barro, pero la gloria de Dios se derrama sobre todo aquel que se deja usar. El apóstol Pablo, ven conmigo a 1 Corintios 15, 1. Muchas veces yo sé que nos miran a Jorge y a mí y dirán, pero ¿cómo estos dos se han podido juntar? Y Dios sabe lo que hace siempre, porque ¿quién conoce la intimidad de las personas y cómo somos las personas? Dios conoce el corazón. Pero Jorge, en medio de la dificultad y de la madrugada, le digo, cariño, ¿no te duermes? Dice, no. Voy a hablar un rato con Dios. Digo, pues corre, si terminas pronto, vuelve de nuevo a la cama. A mí me dice el Señor que me levante de madrugada y yo digo, ay Padre, ay Señor. Hermanos, Dios conoce el corazón y hay gente que tú no la vas a ver con mucha elocuencia verbal ni con grandes conocimientos de la palabra, pero hay temor de Dios en su corazón. Hay reconocimiento de hombres y mujeres de Dios. Es gente que guarda la palabra en su corazón, que se guarda en el día a día. Porque, hermanos, aquí todos nos sale una aureola de santidad increíble. Entramos por esas puertas, alabamos y adoramos a Dios. Pero realmente nuestra vivencia y nuestra conducta cristiana es probada ahí fuera. Porque ahí es un mundo cruel y fuerte y fiero, y tu fe es probada cuando tú entras en contacto con el diablo y con huestes de maldad. Y Dios sabe si tú haces firme y prevalece tu fe por encima de todo, y el amor de Dios está en tu corazón. Ven, en 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cuando tú lees la Escritura, ¿a quién ves? Veo a Cristo, porque Pablo está diciendo, lo único que hemos hecho ha sido enseñaros y predicaros a Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó, y que se fue apareciendo a cada uno. Primeramente a Cefas, que es a Pedro, luego a los discípulos, luego a más de 500 personas a la vez, luego a Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Sabes que el hermano de Jesús no creyó hasta que vio a Cristo resucitar? Y sin embargo, por la cultura histórica y la cultura católica, hablamos de San Pablo, San Pedro, San Juan, San ¿santos? Pablo dice, y yo soy el último, como un abortivo. ¿Sabes lo que está queriendo decir aquí Pablo? Un abortivo es el que casi no nace. Tú sabes esas mamás
que están embarazadas y van al hospital porque sienten que algo no marcha bien y le dicen a esa mamá, quédate todo el embarazo quieta porque hay un peligro de aborto inminente. Y Pablo está diciendo, yo soy el último, como un abortivo me llamó el Señor, que casi ni llego, que Dios me cogió por los pelos, dice, porque yo era perseguidor de la iglesia. Un hombre que se había vuelto fanático en su error, en su religiosidad. ¿A quién veo yo? Veo a Dios trabajando con un hombre fanático, mente cerrada, religiosa, perseguidor de la iglesia. A los pies dejaron las ropas de Esteban, a los pies de un joven Saulo. Y él dice que fue casi rescatado por los pelos, porque fue el Señor quien se manifestó a él. Pablo no vio a Jesús resucitar, no le conoció en persona, mas sin embargo el Señor se acercó a él en el camino de Damasco y le tira al suelo con una luz resplandeciente y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón, porque eres rebelde. ¿Quién me habla? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esa fue la revelación que Pablo se lleva. Pero nosotros ponemos nombres de santos y admiramos a personas cuando realmente no son a las personas creadas, sino al Creador en quien tenemos que poner nuestra mirada y nuestros ojos. A Pablo le dijo, instrumento me eres necesario. Y Pablo dijo, no yo, la gracia que opera en mí. Pablo no se creía mejor que nadie. Lo mismo que Moisés decía, soy tardo en palabra, soy tartamudo, pero no he creado yo al mudo, no he creado yo al ciego y al que ve. No soy yo Dios y sin embargo te digo, ve que te envío. Y Pablo decía, no soy yo, es la gracia que habita en mí. Pero esa gracia hace que yo trabaje más que todos. Y luego termina diciendo, sea por ellos, sea por mí, ¿qué es lo importante? Que habéis creído, porque no nos va a salvar la fe de unos ni de otros. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que pone su mirada en Cristo Jesús va a recibir la luz de la vida y va a saber cómo caminar en la vida. Y nosotros solamente seguimos sus pisadas y obedecemos su voz. Cuando cantamos al Señor y le decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, tú no sabes lo que estás cantando. A veces no entendemos la profundidad de las canciones que cantamos. Porque tú estás diciendo, Señor, yo me despojo de mí mismo. Yo me despojo de mis pensamientos muchas veces caídos. Lamentablemente, vidas caídas, vidas con experiencias duras. Así que yo soy lo que hay en mi mente y en mi corazón. Y si no conozco realmente a Cristo y su poder revelador en mi vida, no voy a poder prevalecer. Porque al final somos presos de nuestros pensamientos, de nuestros fracasos y de nuestras vivencias. Pero Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres renacidos de nuevo a través de la fe en Él. Por eso, en Juan 1:12, búscalo. No pasa nada si vienes un domingo y no traes tu Biblia. Espero y confío que en casa la tengas, porque necesitamos leer la palabra de Dios. Es lo que te va a dar vida. Es lo que te va a hacer que cada día te levantes con esperanza, con objetivos, que no seas engañado ni confundido. Hermanos, ahora mismo todo el mundo está pendiente de Roma, como si la muerte o la vida de una persona, de esa persona dependiera la fe del mundo entero. Y no es así. Todos somos hombres, caídos, llenos de debilidades, en enfermedades, en turbulencias, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Le hemos recibido? ¿Hemos creído en Él? Somos hechos hijos de Dios, tal cual. Nadie, yo te repito, nunca me atrevería a juzgar la espiritualidad de nadie, ni a decir tú eres hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios. Cada uno arregla cuentas delante de Dios, porque un día no habrá nadie al lado nuestro. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene amigos. Hemos sido hechos hijos de Dios, con tal que hayamos creído en que nuestros pecados fueron perdonados y en que Cristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso viene a decirme, hermanos, a veces idolatramos la cruz. Y yo pienso, la cruz fue el tiempo en el que los fugitivos y los malhechores así morían en el tiempo de Jesús, en el mundo judío y hebreo. Pero si Jesús hubiera venido en un mundo americano del western, hubiera muerto colgado y llevaríamos al cuello muchas veces como símbolo una soga, porque Jesús hubiera muerto así. Si Jesús hubiera muerto en este tiempo, donde antiguamente en sillas eléctricas, pues Jesús hubiera muerto en una silla eléctrica probablemente. Yo no venero el símbolo, yo venero al que estuvo colgado en el madero, a Cristo. Hermanos, somos tan tendentes a adorar a lo creado y no al Creador, y poner nuestra mirada en lo que Dios hace, en cómo Dios se mueve en las personas, pero no al Dios Todopoderoso. Y así no vamos a prevalecer, nuestra mente va a ser confundida, nuestra fe va a perecer, o nos vamos a volver fanáticos religiosos que no vamos a conocer la esencia de las Escrituras, la esencia del poder de Dios. Sencillamente, y a los que le recibieron y han creído, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a su nombre. Esta gente norcoreana que no tiene una iglesia, que no tiene un pastor, que no hay nadie quien les lidere. Sin embargo, el Espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente les dirige, les inspira, les guarda, les ayuda, les muestra el camino que tienen que seguir. Lo mismo que el Espíritu Santo está marcando camino en medio de esta generación. Porque en medio de tanta religiosidad hay un remanente fiel que ama y que busca de verdad la presencia de Dios y al Todopoderoso. Libro de Hechos. Cuando Jesús, hermanos, resucita, y como hemos leído que Pablo habla y dice la Escritura que hubieron pruebas indubitables de que era Jesús resucitado, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino? Porque estaban esperando la restauración del pueblo de Israel. Realmente ese Mesías restaurador de justicia lo estaban esperando, y Jesús ya les había dicho que volvería de nuevo. Y los discípulos estaban todos pensando: bueno, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser restaurado? 1:6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
El ser humano preocupado, el hombre preocupado, Señor, ¿cuándo se van a restaurar las cosas? ¿Cuándo es que tú vas a venir de nuevo? No os toca a vosotros. ¿Y sabes de lo que me habla la palabra? Que el cristiano tiene que enfocarse realmente en ser testigo, en guardar la palabra de Dios en su vida y ser testigo allí donde Él nos lleve. Hay una fe que tiene que ser vivida. Y la gente piensa, Jesús murió y eso hasta ahí llegó. Vale, ascendió a los cielos, pero hay una realidad. Y la palabra dice, así como habéis visto a Jesús ascender, así un día regresará en las nubes. Mientras tanto, no os salgáis de aquí hasta que no seáis investidos y llenos del poder del Espíritu Santo. ¿De qué se tiene que preocupar la Iglesia? De ser investida del poder del Espíritu Santo. ¿De qué me tengo que llenar yo en mi vida? De ser lleno cada día del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios no me ha llamado a las naciones, da igual, tu Judea, tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria, todo lo que está alrededor tuyo, cada día que te levantas, Señor, lléname de ti, porque la mente tiene mucha tendencia a independizarse de Dios y apartarse y a no recordar la palabra. Hermanos, hay tantas cosas en la cabeza que lo último que a veces recordamos es la palabra de Dios. Y donde la palabra desaparece, el corazón se hunde y se funde y se mimetiza con esta sociedad. Y a lo bueno lo terminamos viendo malo y a lo malo lo terminamos viendo bueno. ¿Por qué? Porque nuestro referente no está siendo Dios y su palabra. Por eso, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, que no transita camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de su Dios está su deleite y en ella medita cuando puede, de día y de noche. Este perfil de personas, de creyentes, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay un perfil de personas que no van a entrometerse ni en vidas disipadas, ni en vidas libertinas, que al final, hermanos, la economía está a mi servicio. No yo estoy al servicio de la economía. La economía me sirve a mí. Yo no sirvo al Dios dinero, al Dios fama, al Dios éxito, al Dios restaurante culinario, al Dios del spa. Mi descanso está en Cristo. La economía me sirve a mí para poder tener una vida estable, acomodada, para poder comprar aquello que necesito y proporcionar en mi familia el bienestar necesario. Pero a mí no me puede dominar posición, dinero, vanidades, vanagloria de este mundo, porque todo perecerá y se quedará aquí. Sin embargo, aquel hombre, aquella mujer que realmente busca agradar a Dios, y no es gente burlona, del chiste fácil, del menosprecio fácil, es gente que ama a Dios. ¿Examinas los chistes que cuentas? Escuchadme. ¿Examinas las bromas que gastas? ¿Examinas los chistes que cuentas? ¿Examinas cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Te ríes con facilidad de las personas que tienen debilidades o fallos? Mucha gente se reiría de un Moisés y sin embargo Dios no hacía nada sin revelárselo a Moisés. Era el hombre más manso de la tierra y cuando aún su hermana y Aarón quisieron restregarle que por qué estaba con una mujer cusita, le dijeron: no habléis a espaldas de este varón, porque he aquí yo me revelo a él. A vosotros os es dada palabra a través de Moisés, pero yo me revelo directamente a él. Hermanos, nuestro hermano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros nos reímos de nuestro hermano, te estás riendo de la obra de Dios. Así que maneja cómo hablas, maneja los chistes, maneja si menosprecias a la gente, maneja si con tu arrogancia o con tu pensar que yo sé,
miras así a tu hermano. Yo hablaba a los jóvenes este viernes y les decíamos, tú tienes que estar al lado del que sufre, del quebrantado de corazón, de la misma forma que tienes que preparar tu vida y tu corazón para estar delante de personas que realmente tienen poder y tienen autoridad y que tienen cargos. Pero ni tienes que tener temor ni vergüenza de unos, ni tienes que apartar a otros. Un hijo de Dios es un hombre sencillo, humilde y sabe estar con todas las personas, darles el valor y la dignidad que necesitan. Bienaventurado el hombre que no transita camino de pecadores, ni admite consejo de malos, ni se sienta ni es burlón de nadie, sino que Dios es su deleite y en su palabra medita de día y de noche. No así el malo, que es como tamo que arrebata el viento. Y me está hablando de la paja que va de un lado a otro de la calle, que no va a ver cuándo viene el bien, no se levantarán los justos, los pecadores en la congregación de los justos. Dios hace prosperar el camino de todo aquel que le ama y que le guarda y que guarda su palabra. Cuando leo la Biblia, ¿a quién veo? ¿A las personas o veo al Dios que habla mi vida, que aconseja mi vida, que me muestra camino, que me muestra conducta? Hermanos, Ezequiel, y es el último texto que te voy a hablar. Ezequiel está hablando a un pueblo que inminentemente va a ser deportado, porque Dios trae juicio sobre la nación de Israel, por cuanto se han apartado de Dios, cada cual sigue su camino, no hay entendimiento, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, así que Dios determina una deportación para Israel. Y sin embargo, Dios va a llevar a Ezequiel a un valle de huesos secos. Ven conmigo a Ezequiel 37. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a tu esposo, tu esposa si la tienes, a tus hijos, a tus amigos, porque hoy en día hay muchos estados civiles, pero no pasa nada si tú tienes temor de Dios y has venido a los caminos del Señor, sea cual sea tu situación. Dios ha puesto en ti un hombre y una mujer de Dios si sigues sus caminos, pero Dios nos pone como voceros suyos y tenemos que enseñar a la gente que nos rodea a que pueda hacer frente a la frustración, a la que pueda hacer frente a las dificultades de la vida, a que sepa hacer frente en los momentos difíciles a quién tiene que clamar y cómo tiene que clamar a Dios. Así como enseñas a tus hijos a que se levantan por la mañana, tienen que lavarse la cara, tienen que lavarse los dientes, tienes que comer para alimentarte, enseña a tus hijos a buscar a Dios, enseña a tus hijos a escuchar la voz de Dios. Enseña a tus hijos a leer las Escrituras para que no abran el libro y vean historias no más, sino que puedan ver verdades eternas que están dentro de las Escrituras. Y cuando tú enseñas a un joven a llenarse de Dios y a buscar a Dios con todo su corazón, no va a haber viento ni tempestad que le pueda tumbar. Va a ser un hombre, una mujer fuerte frente a las dificultades de la vida. Ezequiel está viendo un valle de huesos secos y Dios le lleva en el espíritu y le dice en el valle, ¿qué ves, Ezequiel? Señor, veo muchos huesos, había muchos huesos de muertos y no eran de animales, eran de personas, probablemente de alguna batalla, de alguna guerra, y es un valle lleno de huesos secos. Y además la Escritura dice, y secos en gran manera. O sea, no es que un cuerpo pueda estar en un estado de descomposición o una persona recién fallecida, no, era solamente esqueletos y huesos. Y Dios le dice, hijo de hombre, profetiza para que sean llenos del Espíritu Santo, para que sean llenos de vida y tengan espíritu dentro de ellos. ¿Tú crees que esto puede suceder, Ezequiel? Y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes todo. Pero como diciendo, Señor, tú eres Dios, yo sé que puedes hacer lo que tú quieras, pero la realidad de lo que ve en mi vista
es que hay huesos secos aquí. Así que Dios le dice, hijo de hombre, profetiza. Ezequiel 37, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Versículo 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hermanos, ¿te has sentido en algún momento? ¿Pereció nuestra esperanza? ¿Somos del todo destruidos? Esto está más muerto que muerto, esto no hay quien levante, esta situación no hay quien la remonte. Esta persona no va a haber forma que se acerque a Dios. Ay, Señor, has vivido o vives momentos extremos en tu vida donde Dios dice, poco me queda que hacer. Y Dios está llamando a ese profeta y está diciendo, ¿qué ves? Señor, veo huesos y secos en gran manera. Profetiza, hijo de hombre. He aquí yo os saco de vuestra sepultura. Hermanos, muchas veces vidas muertecinas. Vidas con una fe seca, seca, seca. Vidas que están en el mundo más que en la iglesia, más que en Cristo. Y sin embargo, Dios llama a su iglesia a orar y a interceder. ¿Me estás oyendo? ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? Que en medio de la iglesia, porque Dios no profetiza al mundo, Dios está diciendo, es la iglesia. De la misma forma, este es el ejército, esto es Israel. He aquí yo voy a ir y voy a abrir sus sepulcros y yo voy a hacer que en el lugar donde están metidos en oscuridad, en tristezas, en agonías, en depresiones, en pensamientos de maldición, en pensar no avanzo, no puedo. Y Dios dice, yo les haré salir de esos sepulcros y de esa mentalidad cerrada y paralizada. Hermanos, cuando yo leo la Biblia, veo al Dios Todopoderoso que quiere levantar mi vida y que me llama a mí porque yo tengo una función. Tú tienes una función. ¿Has creído? A todos los que creyeron y le han recibido les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos con Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero hemos sido llamados a interceder por nuestras vidas, por nuestra generación, por aquellos que nos rodean. Aún tu propia vida, si la ves sumida en tiempos de confusión, de distorsión, de nostalgias, solamente Dios puede levantarte en fe y en oración para que esos huesos se conviertan en un ejército poderoso, en una vida poderosa en Cristo Jesús. Pero tenemos que dejar muchas veces la tibieza y tenemos que dejar de jugar entre Dios y el mundo. Entre llevar una vida aparentemente de fe, pero realmente camino en una oscuridad. Busca de Dios.
La palabra siempre me va a llevar a Dios y a manifestar que soy hijo de Dios y soy un vaso de barro que Dios va a poder utilizar si yo estoy dispuesto. ¿Estamos dispuestos, iglesia? ¿Estás dispuesto, joven? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Pero vivimos en un tiempo que mucha gente piensa, ¡buah, Dios tardará en venir! Sí, eso es lo que dice la palabra. Igual que el pueblo de Israel, a Ezequiel le decían, sí, pero ¿esto cuándo llegará? Y Ezequiel dice, he aquí, es algo inminente. A los 6 años de profetizar realmente la deportación y la esclavitud del pueblo de Israel, a los 6 años ya habían sido invadidos por Babilonia. Y uno se piensa que Dios es un juego y que jugamos al juego de la fe y de la religión. Yo vengo, te hago 4 oraciones, más o menos guardo el tipo, pero salgo fuera y vivo enfocado en la vida que yo tengo. Y te voy a decir algo, solamente aquel que medita en la palabra de Dios y que tiene a Dios como su gran referente, dice que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua viva y da su fruto a su tiempo. Hermanos, cuando en mi casa, a mis padres que les gustan las plantas y tienen un patio en la parte de atrás de la casa y yo he visto alguna planta, digo, ay mamá, ¿me das esta planta? Sí, Gema, venga, llévatela. Así que recién casados nos llevamos la planta y dice, no, a las plantas hay que hablarlas bien, porque las habla bonito y la planta reverdece. Además me dijo mi madre, Gema, tranquila, que a esta planta hay que regarla cuando te acuerdes. Digo, seguro, mamá, cuando me acuerde. Digo, mira que yo me acuerdo. Tranquila, Gema, que es una planta bonita, unas hojas verdes, unas hojas así hacia arriba, tipo palmera. Y pasa 1 mes y 2 meses... Y Jorge, ¡ay, mi planta bonita! Y yo, mira qué bonita es nuestra planta. Y la voy regando. Pero claro, hermanos, hay una gran diferencia en tener una planta en un patio donde la está dando el sol durante el día, está regada y la está alumbrando el sol y está al aire libre, a meterla en un piso con calefacción artificial y que le da el sol 1 hora al día, no más en ese cuarto. Así que esa planta empieza a hacer así. Y yo digo, cariño, pues parece que la hoja verde se está poniendo amarilla. Voy a echarle un poco más de agua, a ver si es que no me estoy acordando lo suficiente. Venga, agua. Y a la semana siguiente ya es la siguiente capa de hojas que empieza a mocharse. Hermanos, quien realmente la palabra es su deleite y busca a Dios de una forma constante, es como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Tú saca a una planta y no le des la luz natural que necesita, el riego que necesita y el sol y la vida, y esa planta se va a terminar muriendo. Así son nuestras vidas cuando no es nuestro deleite ni Dios, ni su palabra, ni su casa. Y esto óiganlo jóvenes, óiganlo adultos, óiganlo ancianos, porque la vida del hombre solo puede proyectarse en una fe verdadera en Dios. No le digas a Dios que no tienes facilidad de palabra, que eres torpe de lengua, porque donde Dios te envíe, tú tienes que ser un hombre y una mujer valiente. Les hablamos a los jóvenes que no se crean que son uno más, que son hijos de Dios, llamados y apartados para servirles, que no tengan temor de presentarse a exámenes, de presentarse en trabajos y en lugares. Hermanos, yo ya tengo una solera y una experiencia, pero cuando eres joven y comienzas, todo te parece un mundo y todos te parecen más grandes que tú y todo te parece que es más que tú. Y Dios, cuando yo leo la Biblia, no veo al hombre, veo a Dios manifestándose de una forma poderosa. Y no yo, la gracia
que habita en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie.